Vamos a sumar al análisis de lo que está sucediendo y ya lo vamos a introducir en nuestro programa a Juan Curuchet, es abogado, expresidente del Banco Provincia, militante también de Juntos por el Cambio. Lo sumamos porque diputados de Juntos por el Cambio justamente hace apenas unas horas nada más había pedido declarar el estado de sitio en esta zona donde está trabajando nuestra compañera. Juan, ¿qué análisis tienen de lo que sucedió hoy, en donde evidentemente las fuerzas de seguridad han tomado nota también del reclamo de la oposición? Sí, en el tema de este conflicto creo que es muy importante tener un abordaje integral, no episódico, no una recuperación de una zona hoy, sino cómo esto sigue mañana y pasado, porque no creo que esto se solucione con una única intervención judicial y policial en un día, ¿no? Entonces creo que es algo muy sistemático, donde el Estado argentino tiene que ejercer su soberanía y tiene que coordinar con la República de Chile también acciones, y separar la paja del trigo, porque acá hay una serie de crímenes que son la quema de casas, la golpiza, que están grabadas a Frutos, a Dates y alguna gente más, están impunes, no sé por qué no se avanza en la investigación, para diferenciar un puñado de argentinos minúsculos, como son esta gente que está usurpando, de todo el resto de la población neuquina o rionegrina, mucha que tiene sangre mapuche y que de ninguna manera participa de estos hechos de violencia. Porque sí, apostemos a la integración, Juan, ¿no? Entonces hay que sostener esto. Sí. Un poco lo que planteás está en línea con lo que plantean los vecinos, la gente que vive ahí, que decían no sea cosa de que lo saquen y liberen la zona, decían ellos, porque en cuanto las fuerzas de seguridad se retiran, vuelven. Es mucho más fácil en la vida destruir que construir, ¿no? Entonces vos un incendio lo haces en poco tiempo, construir una casa es un sueño quizá para alguna familia que le costó toda la vida, ¿no? Entonces hay que defender eso. Absolutamente. Bueno, en un rato vamos a estar analizando más de este tema y además vamos a estar hablando con uno de los damnificados. También, así que, sí. Carla, querida nuestra compañera que está allí, enseguida vamos a volver con vos. Dale, gracias chicos. Hasta luego. Momento económico, me paro en vivo, Eddie. Y es todo un desafío, tío, que tengo unos tacos ¿Cómo no? hoy. ¿Querés que te Hoy ayude? sí, me puedo agarrar de vos. Pero siempre. Agárrese, señor, agárrese, Siempre, porque siempre, yo sí le siempre. contaré a la gente lo que significa trabajar con hombres que no altos. se puede levantar soy yo, pero vos mira, estás divina y perfecta. Ay, te traje las noticias del día económica, o sea que no sabes, todas están vinculadas a tu bolsillo, claro, 4 por 1. Las 4 te diría acá están ubicadas en inflación, Eddie. Vamos a empezar por la primera. A ver, una buena, vamos por la buena. El Banco Mundial dijo, es temprano para hablar de hiperinflación en Argentina. Es temprano para hablar de hiperinflación en Argentina. Vaya a saber por qué hoy uno de los referentes para la región se refirió a Argentina, habló, hizo hincapié de la inflación, pero dijo, momento, todavía hiperinflación no. Bueno, una buena La respiramos. pregunta sería, ¿a qué hora lo dijo? Lo dijo tempranito eso. Claro. Muy bien, lo dijo tempranito, Eddie. ¿Y por qué hacemos alusión a esto? Porque, bueno, no es ni más ni menos que una de las organizaciones o de entidades que supuestamente nos tienen que prestar dinero, así que fiscalizan también cómo le está yendo a Argentina. Así que William Mahoney, que es el titular para la región, hizo esa aclaración. Esa es la buena. Ahora, tenemos un gran problema, que el JP Morgan, que es una de las entidades financieras más importantes del mundo, que vende recomendaciones de dónde invertir o no a los grandes capitales del mundo, dijo, atención, Argentina el año que viene, no este año, Argentina 2023 podría tener un 112 de inflación. Proyección del año que viene, que nada tiene que ver con el 60% que se está discutiendo ahora en diputados del presupuesto que el gobierno considera tendrá de inflación el año que viene. Algo no está sonando en el mercado financiero claro en función de las proyecciones. Quizás la diferencia radica en que mientras unos creen que Argentina va a crecer un 3%, otros creen que este año va a crecer un 4%. ¿Y por qué digo esto? Sacar el crecimiento de este año. El Banco Mundial dice que en 2023 vamos a tener crecimiento del 1,6%, pero lamentablemente JP Morgan pronostica una caída de la economía del 0,6%. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Porque los grandes jugadores del mercado están mirando cosas muy distintas de Argentina. Y no es menor. Sobre eso se fundamentan las recomendaciones y por qué ingresan o no capitales. ¿Por qué también te digo que es importante esto? Porque en el ingreso de capitales hablamos del dólar. Dólar que hoy
tenemos una brecha cambiaria que da un pasito más. Así como se acelera la devaluación, también se aceleran el resto de los tipos de cambio y hace que sea muy difícil para el gobierno sortear este escollo. Diferencia entre tipo de cambio oficial y el paralelo que se consigue en la bolsa, llámale contado con liqui, 108%. Todo en una economía desdibujada en donde ya se piensa para este año, supongamos que tachamos las proyecciones de otros que creen que el año que viene también puede haber una inflación tan alta, este año se está visorando. Ponele diciembre, ponele marzo, 3 cifras de inflación, 100%. Y el punto es este. En este momento la Secretaría de Comercio, después de haber discutido qué va a pasar con las figuritas del Mundial, se está reuniendo con todos los empresarios que forman parte sobre todo de la canasta básica, los principales proveedores de la canasta básica de Argentina. ¿Para qué? Para discutir precios cuidados. ¿Qué quieren anunciarlo este viernes? Mientras está el fin de semana largo, están intentando poder adelantar buenas noticias. ¿Por qué? Porque los privados avisoran una inflación para este mes que empezamos del 6%. Ya está septiembre, perdido, 7, 6,5, dicen los privados. El problema es octubre, que muchos consideran que por la propia inercia que tuvo septiembre no estaría por detrás del 6%. ¿Y qué dicen los proveedores de precios cuidados? Y la verdad que ya venimos muy retrasados. Si ustedes quieren que nuestros productos se encuentren en la góndola, necesitamos una remarcación más ágil. El pacto que se está tratando de negociar es una remarcación mensual, es decir, un programa que se inició en el año 2014 con Augusto Costa en la Secretaría de Comercio y que tendía a tener un puente o un horizonte de renegociación de precios de 3 meses, ahora sería mensual. Y la remarcación que se está negociando es del 4 o del 5%, es decir, un puntito por detrás del resto de la remarcación de los precios. Estas son las noticias del día. Y la realidad es que todo tiene que ver con lo que danza alrededor del dólar y de la situación que tiene el gobierno en la mano. Si dejan que esta brecha cambiaria avance, cada vez es más complicado que los dólares en negro se vuelquen al sector formal. En un ratito está Víctor Becker con nosotros, que es un economista que elaboró un programa para que esos dólares puedan ingresar al circuito formal. Mientras tanto, esta es la Argentina que tenemos, una Argentina en donde hay muchos tipos de cambio, solo te mostramos 4 como para que veas la referencia. Respiro para el blue, pero sigue estando en 2,83, fíjate, que está lejos del oficial, que incluso aceleró la marcha, está 2 pesos por encima del viernes pasado y está en 148,59. Aún así, devaluando un poquito más rápido, no llegan a corregir brecha cambiaria, porque este también crece, que es el dólar que surge de la bolsa de comercio o de la intermediación de bonos y acciones para hacerte de divisas legalmente en Wall Street, que es el que usan los empresarios, 309 pesos hoy. Y el tarjeta que se mira con mucho deseo de tratar de buscar medidas, todavía está frenándolo el gobierno para no dar medidas antipáticas de cara a una temporada de verano. Este tarjeta, tipo de cambio oficial, más 2 impuestos, está en 2,72,35, que se está discutiendo cómo sacar este tipo de cambio para que si vos te vas al exterior tengas que ir a comprar a la bolsa legalmente dólares a 300, es decir, que no te financien esa diferencia. Todas situaciones tóxicas de una economía en donde el desdoblamiento cambiario es un hecho y el gobierno no sabe cómo administrarlo. La devaluación se aceleró, como se aceleraron otras variables de la economía. El gran punto es, Juan, vos estuviste al frente de una entidad financiera y sabés perfectamente que las finanzas es un juego muy finito. ¿Cómo haces para corregir la brecha cambiaria e intentar captar más dólares, pero en un momento en donde todos apuestan a remarcación de precios, que esa corrección no vaya a precios que lamentablemente hacen a insumos básicos de la canasta más necesaria, ¿no? La canasta de alimentos, de higiene? ¿Qué debería hacer el gobierno? No, efectivamente, el ministro Massa ha tenido éxito en dilatar el problema. Había un tema inmediato de reserva de dólares y consiguió que los dólares que iban a ser liquidados en octubre y noviembre se liquiden ahora. Pero como llegó una cantidad enorme de dólares, para comprarlos tuvieron que emitir pesos. Entonces ahora tenemos una sombra enorme de peso dando vuelta, que la mayoría están en títulos públicos, que si se vuelcan en la economía te dispara la inflación aún más. Así que es un mecanismo... Es una trampa, básicamente. Es una trampa que se ha diferido, pero no se ha desactivado. Y no hay atajos. Son pequeñas correcciones graduales. Esta devaluación micro que están haciendo creo que está bien orientada, pero el sinceramiento del dólar a este ritmo
Está muy lejos. Sí, si ves las cifras del presupuesto, que por supuesto son mentirosas porque no va a haber inflación del 60% el año que viene, pero prevé una devaluación del dólar oficial muy por arriba del 60%. Que va a 2,60. Se sincera que el dólar va a correr más rápido que el resto de los precios de la economía. Pero si la inflación está en el 100 y el dólar corre a 2,60, la brecha sube todavía más. Y esa alegría que le dieron al que tenía soja es todo lo contrario para el que produce miel, para el textil, para el metalúrgico que exporta. Entonces, creo que bajo la lógica de tener cepo van a tener que profundizar eso. O sea, vos decís que estos 4 números que estamos viendo en pantalla, por lo menos vamos a ir a un cambio de gobierno, incluso si hay una reelección del peronismo. No importa el que sea próximo presidente, va a agarrar un mandato con esta distorsión. Sí. Sí, no hay forma de corregirlo antes. No veo voluntad política de corregirla. No veo voluntad política de corregirla porque, por supuesto, tiene costos sociales. Vimos el anuncio de recién del presidente y de Sergio Massa con el tema eléctrico. Está invertido. O sea, en el fondo está dando una muy mala noticia que todos esperamos, que nos van a subir a todos el costo de los servicios públicos. Pero te presentan la fiesta de que los 8.000 clubes de barrio van a zafar. Y el acento es en la fiesta de esos 8.000. Pero 47 millones de argentinos... Se le pone el foco a la excepción. Sí. Y estamos en esa trampa porque son distorsiones que se incubaron en los últimos 2 años, o lo que se dio llamar el plan Platita, que atrasó mucho el tipo de cambio, y hoy eso hace que no haya inversiones en Argentina, que el sector exportador, todos coincidimos, es genial. Vos estás economista de todo el arco político y te dicen prioridad aumentar las exportaciones. Y todas las medidas tienen sesgo antiexportador. El tema es cómo lo haces, claro, cómo lo haces. Ahora, vos decís, se pronostica o se presupuesta una inflación del 60%, que obviamente no va a ser así. Sí. ¿Para qué se pronostica 60% si no va a ser así? Por un descubrimiento que hizo el kirchnerismo hace años, que es, si vos subestimás los ingresos en el presupuesto, recaudás por inflación masiva, más impuesto a las ganancias, y tenés facultades discrecionales para adjudicarlo, escapando del control del Congreso. Y le da la posibilidad de gobernar con más discrecionalidad. Es por eso. Es casi una cuestión maniobra financiera, sí. Claro. Una maniobra técnico-jurídica para gobernar sin mandato parlamentario. Ahora, yo digo, el presupuesto entra al Congreso. Sí. Hay diputados y senadores de todos lados que miran el presupuesto. Se señala siempre. Siempre vas a tener discursos incendiarios diciendo, pero sale aprobado. Sale. Porque al fin y al cabo, quedarse sin presupuesto siempre es institucionalmente disvalioso. Sale aprobado y nadie cree en el presupuesto. Mira, te digo una cosa. Yo en 8 años en el Banco Ciudad y 4 años en el Provincia, no era una referencia del presupuesto nacional. Todos estos parámetros, porque además como lo tenés que confeccionar en agosto, es ciencia ficción. No lo mirás. ¿Y qué mirás? O sea, ¿cómo proyectás? Por ejemplo, cuando vos estabas en el banco. Tu propia gerencia de estudios económicos, que los bancos públicos son respetables, y lo que el sector privado y los consultores están diciendo. Y aplicás, ojito, el dedo, así. A ver, ¿cómo lo vuelo? ¿Vuelo 100% de inflación? Calculo 100% de inflación. Es impresionante. No le das bolilla a las pautas oficiales, porque la historia demuestra que son mentirosas. Hay situaciones que me parece que vale la pena ponerlas de ejemplo porque realmente a mí me cuesta comprenderlas. El gobierno está tratando de que en octubre le dé 5% y los privados dicen que va a dar 6%. En ese juego, por eso pesa precios cuidados y esos productos que están también mensurados en el INDEC. Ahora, yo miraba lo que viene siendo el recorrido de la primera semana de octubre, que llegan las listas actualizadas en almacenes, en supermercados. ¿Cómo se explica, por ejemplo, yo voy a tirar datos así, no digo que sean de primera necesidad, pero los edulcorantes se remarcaron un 16%. O sea, llegaron actualizados en 15 días con una remarcación del 16%. Lácteos, gaseosas, vinos, galletitas, vienen con un 10%. En el último tramo del mes pasado, casi te diría, incluso el sector PYME denunció un 30% de incremento en el aceite. Sacar el factor guerra, si querés, analicemos un poco el factor argentino. También hay algo que tiene que ver con acostumbrarse a remarcar, que cuesta explicar. Yo no digo que no haya fundamentos. En un contexto donde la inflación que había picado, no en esta proporción, en el mundo, se aplacó. Brasil bajaron los precios, la nafta vale la mitad que hace 3 meses, Estados Unidos se aplacó. Por supuesto, acá la brutal emisión monetaria, el descontrol total del gasto público es lo que lleva a esto. Quizás hay un fondo de la cuestión. Vos sabés que cuando se acelera la inflación, se empieza a recaudar más. Y como notoriamente los salarios del sector público están atrasados, quizás Sergio Massa, sin decirlo, está jugando a que
empieza a haber un gasto público que lo empieza a ordenar y eso le va a permitir un plan de estabilización. Si no hay un plan de estabilización en las próximas semanas, no entiendo qué está haciendo, porque está difiriendo un tema que le va a llover encima a él. Y no llega, decís vos. Sí. Juan, tocaste el tema salarios y hoy la CGT estuvo reunida y tenemos novedades sobre ese punto, Eddie. Sí, estamos ahí. No sé si sobre temas salarios, pero... Sí, lo que hubo fue una reunión del Consejo de la Mesa Chica de la CGT, donde lo que sí se decidió es la convocatoria a un acto el 17 de octubre. Roberto, ¿estás ahí? Sí, así es, Eddie, tal como vos lo decías, se va a hacer una reunión que dijo Daer es para nosotros, porque le preguntaron si iba a haber invitados especiales, incluso el propio presidente de la República. ¿Qué se anunció aquí? La reunión duró más de 2 horas. No solo esa reunión del 17 de octubre, un acto que va a ser en obras sanitarias, sino también que el sindicalismo conforma un espacio político dentro del peronismo para recuperar espacios que creen haber perdido en estos últimos años, porque por ejemplo ahora hay un solo diputado nacional de extracción justamente obrera o gremial. Si que te parece lo podemos escuchar. Sí, claro que a sí. Héctor Daer, que hizo un resumen de lo que fue esta reunión. Te repito, fue muy larga, más de 2 horas. Dale. ¿Finalmente se resolvió algo con respecto al acto del próximo 17 de octubre? Sí, fue el puntapié inicial para conformar un espacio del movimiento obrero organizado, de las organizaciones sindicales, el armado de un espacio político y va a tener lanzamiento el día 17 de octubre en un acto que va a ser por la mañana en el Estadio de Obras Sanitarias. Rara la convocatoria, ¿no? Bueno, ahí Un acto está. en obras sanitarias, un Sí. acto pequeño para lo que nos tiene acostumbrado la CGT y lo que se podía llegar a esperar del 17 de octubre, ¿no? Sí, la verdad que el estadio tiene capacidad para 5.000 personas, pero tal vez lo más importante, y habrá que ver cómo ocurre de aquí a que, estamos a cuánto, a menos de 6 meses o más o menos para que empiece la conformación, a charlarse sobre las listas para los candidatos de la elección del año próximo. Bueno, fue muy claro y muy contundente. Daer dijo que más allá de que no estuvo Moyano aquí, la CGT está unida y que quiere recuperar dentro del peronismo un espacio que ha perdido. Habrá que ver Gracias. los otros sectores del peronismo qué decisiones van tomando con el 17 de octubre porque, a ver, a raíz del intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner, se habían planteado distintas alternativas de movilizar al oficialismo, al peronismo. Hubo, bueno, dio el asueto el presidente y ahí hubo una movilización y lo que estaba circulando era que se iba a los barrios a movilizar con todo. La verdad que un acto en obras sanitarias, un 17 de octubre parece... Casi Era para una lista interna del peronismo. Parece una Para miniatura, una lista interna, un mini buen- 17, buen- ¿no? buen Un está. mini 17. Ah, bueno, Es pero raro. Sí, ahí hay Roberto, que explorar bien qué es lo que está pasando en cuanto a las certezas de cuánta gente movilizar, de cuánta gente están en condiciones de movilizar, porque la situación... A ver, las dos conversaciones no están separadas. Vos corregime, Roberto, que estuviste ahí hablando con los dirigentes gremiales. Ahí están pidiendo paritarias del 95, 100%. Moyano ya dijo, Pablo Moyano ya dijo que si Camioneros no logra mínimo lo que logró Bancarios, que es el 95, va a ser peor que... va a ser un poroto, lo lo de de neumático va a ser un poroto. Y acá están las dos cosas, ¿no? O sea, cómo movilizar una base social de los sindicatos que está muy preocupada y muy alterada por el aumento de los precios y la inflación, ¿no? y convengamos también, Eddie, con las situaciones, yo te diría que se dan con expresiones de izquierda intransigente, digamos, o trosca, etcétera, que pugna sobre las bases y esto genera mayor complejidad. Claro, pero curiosamente a son los que están ganando la calle, ¿no? Y vos te encerrás en un estadio, qué sé yo, no sé. de ¿Qué todas dicen maneras, ahí, digo, Robert? Sí. mientras tenemos este tema y la CGT y el peronismo se dirime sobre qué hacer con la calle en un 17 de octubre, Juntos por el Cambio también tiene lo suyo, Juan. Digo, porque hoy la Unión Cívica Radical salió a despegarse de los dichos de Manes criticando a Mauricio Macri. Todos casi que se comunican en espejo. Problemas Bueno, internos de un lado, problemas internos del Pero otro. te diría que hay unanimidad Juntos por el Cambio de que Manes metió la pata, ¿no?
Me hizo acordar, ¿Sí? me hizo acordar la vieja frase de Perón sobre Matera. ¿Te acuerdas que decía, como político es un gran médico? Se equivocó además. ¿Cómo absorben ustedes cosas del Perón? No, yo me nutro. y de vos en particular, te escucho. Sí, y además creo que quedó evidente que no estaban ni bien informados en la discusión con Gasulla. Es un tema le faltó la información básica, ¿no? Sí. Así que Yo creo que diría- va a recular. Yo no cantaría victoria. Yo diría a ver cómo evolucionan las cosas, porque lo que hizo Facundo Manes es lo que no venía haciendo. Levantó el tono, levantó la voz y apuntó al principal referente de Juntos por el Cambio y del PRO, que Pero es es un Mauricio error, Macri. Eddie. Hay que ver cómo evoluciona eso con el pero correr está- de los días, es- porque viste que hay efecto Milei en la Argentina, Sí. que hoy ya está tercero. Pero perdón, pero- Carolina Lozada ya lo Sí. había hecho. ¿Ustedes se acuerdan? En la Sí. campaña legislativa ella no quería y se desmarcó de Mauricio Macri. Mauricio Macri no quería una que la cosa es un asociaran. distingo. Hoy están Pero Marcela, en el un mismo problema con espacio. Manes es que fue inexacto, fue injusto. Se salió de la cancha. Yo creo que es otra cosa, porque si sos tan crítico no se entiende qué haces ahí. Yo creo que lo de Lozada no fue ni cerca de eso, ¿no? Campo. Sí, quería preguntarle acá al amigo Cruchet, ¿qué piensa de la declaración de Pichetto, un aliado de Juntos por el Cambio, de que en realidad tienen que jugar los de primera, no los bancos de suplente? Se estaba dirigiendo Sí. concretamente a Macri y a Cristina Fernández de Kirchner. O sea que no sorprende Pichetto, ¿no? Es muy auténtico y siempre planteó eso. Yo creo que es buenísimo que Juntos por el Cambio tengan muchos candidatos y obviamente que Mauricio tiene un peso enorme y si decide jugar en abril o mayo cambia el escenario, pero hoy está muy bien que emerja Patricia Bullrich, que Horacio esté en la discusión, que el radicalismo plantee, porque un sector político dinámico necesita liderazgos nuevos, sin perjuicio que pueda volver a ser Mauricio, pero quedarnos a esperar que hace Mauricio cuando él mismo está alentando esos Pero liderazgos Mauricio es absurdo. decide, Juan. ¿Eh? Pero Mauricio decide, Bueno, Juan. es evidente que Patricia Bullrich ha crecido muchísimo y que no estaba en los cálculos de nadie, menos de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Pero, a ver, Mauricio Macri, si ve Todos liderazgos esperan dónde alternativos va a apuntar el dedo consolidados... Macri, ¿no? ¿Cómo? Todos esperan dónde va a apuntar el dedo Macri, ¿no? A ver a dónde va a bueno, apuntar. un político de raza hace su camino, ¿no? Esa es la historia de un Alfonsín, de un Carlos Menem, de un Néstor Kirchner, te estoy marcando gente muy distinta. Creo que Patricia está haciendo su camino y no sé si hoy Sí, es hay tan un tema fácil de- que aparezca alguien a cambiar hay el un tema escenario. de Bánquenme liderazgo. un segundito, Roberto, ¿vos seguís en la UOCRA? Ah, sí, estoy acá. Danos la última pastilla de ahí. ¿Qué nos dejó la reunión esta de Consejo Directivo, aparte Mira, del acto del 17? Lo que vos nos habías preguntado, me habías preguntado, fue que efectivamente el tema del salario y de las paritarias no habló mucho de esto Daer, pero sí en las reuniones previas, te repito que esto duró 2 horas, en algunos de los que podían salir y podíamos preguntarle qué pensaba y sobre todo algo que tenía que ver con lo que hablaban ustedes, si no sentían que la izquierda o movimientos más militantes y más agresivos en los reclamos les estaban ganando terreno. La frase fue, las paritarias se han reabierto, están pedidos. De hecho, hoy, por ejemplo, Moyano no estuvo aquí porque estuvo en la Dirección de Relaciones Laborales pidiendo la primera de una serie de reuniones para la apertura de las paritarias reapertura en base a lo que ustedes comentaban recién en el piso. Iba a Así ser que, el tema sin duda de la acá, CGT o la de acá mesa hasta chica fin de de la año. CGT. Sí, la mesa chica de la CGT confía que en esa reapertura de las paritarias se logren, digamos, mejoras que acompañen ese 100%, 80% de inflación del Pero le pusieron El fecha, resto Roberto, es así que en esta los próximos definición días política. vamos a ver, porque le pusieron fecha más o menos esta semana, la Así que es. viene, para definir de cuál será el número de reapertura de paritarias. Es ya extraordinario, estamos hablando de reaperturas trimestrales. Roberto, querido, gracias por tu trabajo. Vamos a tomar contacto con vos Por favor. si alguna novedad hay que cubrir sobre este punto. Juan, gracias Bueno. por haber Te participado agrego para una que cosa. sepas. Cuesta entender por qué la consigna número 1 del CGT no es bajar la inflación. Porque está bien, la paritaria No, será fantástica, claro. Es pero que el salario vos sabés le que siempre gana. la corre de atrás. Sí, sí. Entonces, bajemos la inflación, hagamos un acuerdo nacional para bajar la inflación. No hay tiempo para esperar el cambio de gobierno del Pero 23. la CGT puede hacer eso. Pero como reclamo, sí, ¿no? No es que dependa de su gestión, pero como reclamo. Bueno, es lo que están pidiendo semejantes aumentos, ¿no? Lo que Bueno, están diciendo es si no baja la inflación, acordate nosotros el 70. pedimos un poco más que la inflación. Sí, pero, Porque saben que después van a lograr está bien, menos. pero ataquemos la causa.
digamos, No, sí, está perfecto seguramente, que defiendan el salario, seguramente, es lo que tienen que hacer, seguramente. pero ataquemos la causa. Sí, sí. Lo que llama la atención y va a llamar la atención cada vez más es una CGT que mueve cada vez menos. Ese es el tema en relación a la inflación. Y no porque uno reclame, porque me parece que también desde la oposición a veces al que sale y pelea se lo cuestiona porque sale y pelea, y a los que no salen y no pelean porque la CGT se lo cuestiona porque no salen y no pelean. Pero cada vez se va a empezar a notar más. La verdad que a mí la decisión de un acto del 17 de octubre Clarísimo. en obras sanitarias me sorprende muchísimo. Vos que venís del peronismo, Carlos, no sé. No, yo lo que creo es que va a haber, se está pergeñando el intento de utilizar ese día, 17 de octubre, fecha emblemática en el historial peronista, para lanzar alguna corriente interna que tenga que ver naturalmente con el movimiento obrero, pero que va a estar... ¿Vos te acordás? Porque vos has hecho muchas crónicas. ¿Te acordás de que existían las 62 organizaciones Sí, peronistas? las 62 organizaciones peronistas. De, ¿Dónde quedó hubo eso? en una época Existen de pie, todavía, pero son como un sello, existen, ¿no? pero un sello. Bueno, a mí me da la impresión que la reactivación, por eso coincide con lo que decía Maidana, ¿no? que estaban hablando de cuál era el objetivo. Para mí el objetivo es instalar esto que tiene que ver con un intento de recomposición de todo el movimiento Ahora, Juan, sindical. sea como sea, la economía está en el centro de toda la política, en el gobierno, en la oposición, en los gremios, en todos lados. Y el problema número uno del país es la inflación, después la inseguridad y los salarios y jubilaciones atrasadas, que está vinculado a lo primero, ¿no? Recién miraba declaraciones sobre el tema del presupuesto y Vidal dijo que este presupuesto de Massa es más creíble que el de Guzmán. No sé si es un halago o qué significa que políticamente una referente Juntos por el Cambio diga eso. Sí, supongo que desde lo técnico puede estar mejor confeccionado, ¿no? Pero igual es un presupuesto mentiroso en sus premisas. Así que yo no lo veo como una herramienta de cambio al presupuesto. Quiero creer que hay medidas que no han sido anunciadas, que están pensando, porque no puedo entender que un dirigente de la talla de Massa piense que haciendo la plancha con inflación del 6% o 7% o festejando un 5% mensual como un éxito, sea competitivo electoralmente. Entonces me parece que va a haber otras medidas. Y Gracias, más, la necesitamos, los argentinos la necesitamos. Gracias, Juan Curuchet, por la visita para que sepas. Gracias.